Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio. Esta mañana tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Raimundo Morado Estrada en nuestro tema, la utilidad de la lógica. Me permito comentar un poco sobre el doctor Raimundo Morado Estrada. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, pero además ha sido acreedor a diferentes reconocimientos a nivel nacional. Por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía de 1974, el Premio Universidad Nacional, la máxima distinción que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998, y además ha sido presidente de la Academia Mexicana de Lógica y presidente de la Asociación Filosófica de México. Doctor Raimundo, un placer que nos acompañe esta mañana. Y bueno, a veces cuando uno piensa en este título, la utilidad de la lógica, pues surge una pregunta inmediata, ¿no? ¿Para qué nos sirve la lógica, doctor? Bueno, Jesús, muchas gracias por invitarme. Básicamente sirve para tres cosas. Uno es para tener más claridad, para entender mejor, comprender la realidad y comprendernos a nosotros mismos dentro de ella, incluyendo comprender nuestro pensamiento, el pensamiento de otros, nuestro lenguaje, cómo hablan los demás, para no estar tan confundidos, para poder entender qué está ocurriendo con nosotros, con nuestra mente y con nuestra vida. Eso es lo primero, nos dan herramientas para clarificarnos, para poder abrir los ojos y entender dónde estamos, ubicarnos. La segunda ventaja es que nos da libertad, nos ofrece posibilidades. Una persona nunca está tan prisionera como cuando está ciega. Es como la mosca, decía un austriaco, que se golpea contra la botella sin darse cuenta que hay una salida. Y si uno no ve la salida, se sigue golpeando contra la botella, contra las paredes, porque no vemos la puerta. Si podemos ver alternativas, podemos tener libertad. Habrá tal vez alternativas, pero si no las vemos, es como si no existieran. La lógica nos permite ver, nos permite abrir los ojos, darnos cuenta de que hay otras posibilidades. De hecho, ninguna disciplina, ninguna, considera todas las posibilidades. La lógica sí. Es la reina de todas las disciplinas porque es la que agota la combinatoria. Tiene que examinar todos los casos posibles, por ridículos que sean. Cosas que son físicamente imposibles, políticamente imposibles, socialmente imposibles, psicológicamente imposibles, pueden ser lógicamente posibilidades. Y como la lógica tiene que examinarlas todas antes de emitir un juicio, nos enseña a ser libres, a ver dónde hay puertas. Nos quita la ceguera de considerar que algunas cosas están vedadas para nosotros y nos da un método sistemático para encontrar diferentes posibilidades y alternativas. Y la tercera cosa en la que nos sirve es para darnos poder, porque el conocimiento es poder. Y en el momento en el que podemos defendernos intelectualmente y no ser engañados por otros, cuando podemos estructurar nuestro pensamiento, nuestro discurso y organizar nuestra realidad, nos volvemos mucho más poderosos. La lógica es muy peligrosa. Muy interesante. ¿Quiénes usan la lógica? Bueno, hoy día, como es muy general, es posiblemente la disciplina más útil de todas. La pueden usar los juristas, por ejemplo. De hecho, hay argumentación jurídica y los abogados saben que tienen que argumentar. Algunas gentes se les olvida, pero no se vale estar dictaminando sobre el derecho o sobre la vida de otras personas y sus propiedades sin justificarlo. Y la ciencia de las justificaciones es la lógica. Entonces los juristas tienen mucho desarrollo lógico y uno de los grandes lógicos mexicanos, el doctor García Maínez,
fue el creador de la lógica jurídica. Al mismo tiempo que en otros países, gente como Fonrari estaba escribiendo, los mexicanos estábamos desarrollando la teoría del concepto, el juicio y el razonamiento jurídico. Estamos hablando de hace 60 años. Somos pioneros los mexicanos en lógica jurídica. También los lingüistas, porque el lenguaje tiene cierta lógica. De hecho, para entender lo que el lenguaje nos dice, tenemos que ir más allá de la superficie, lo que parece estar diciendo, y irnos a lo profundo, a la estructura profunda de qué es lo que realmente está diciendo, qué significan las cosas. Y esa estructura profunda es una estructura lógica. Entonces los lingüistas tienen lógica para lingüistas. Los psicólogos, por supuesto, las leyes del pensamiento, los matemáticos. De hecho, mucha gente ha oído hablar de la lógica matemática, que es uno de los estilos más importantes contemporáneos. Y los matemáticos pueden utilizar muchas de esas herramientas para sus demostraciones. De hecho, para entender cuándo son demostraciones. La fundamentación de las matemáticas es una de las funciones más importantes de la lógica. Pero también los de computación, porque la computación es procesamiento de la información. Y queremos procesar bien la información. Dado lo que tengo en mi base de datos, ¿qué puedo concluir? Quiero tener bases de datos inteligentes, que no nada más tengan un montón de informaciones, sino que de ellas saquen consecuencias de manera aceptable. Entonces, ¿cuál es la manera aceptable de procesar la información? Es una pregunta lógica, y la ciencia de la computación utiliza lógicas especiales. De hecho, la parte más central de una computadora normal hoy día es lo que llamamos la unidad aritmético-lógica, los circuitos lógicos que la integran. Y por supuesto los filósofos. Estamos enamorados de la lógica porque nos gusta mucho hablar y tratar de entender la razón, la mente, la ontología, la realidad, el lenguaje. Todas esas cosas que nos fascinan necesitan lógica también. Entonces son unos cuantos ejemplos, pero se puede utilizar en medicina, en ingeniería. Grandes lógicos vienen de ingeniería eléctrica, ingeniería civil, etc., porque la lógica es la más universal de todas las ciencias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos aplicar, un ciudadano común, cómo puede aplicar la lógica en su vida diaria? ¿Cómo puede aplicar la lógica en la vida diaria un ciudadano de Morelia, por ejemplo? Ay, ojalá los ciudadanos de Morelia todos fuéramos lógicos. Porque un poeta norteamericano decía, si los clásicos tuvieran amplia circulación, si los clásicos tuvieran amplia circulación, si los clásicos tuvieran amplia circulación, el pensamiento me roba el sueño. Sería tan hermoso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que alguien sabe lógica, y no se refiere a tomó un mal curso en la secundaria o preparatoria que lo vacunó contra la lógica porque eran un montón de jerga ininteligible y ejercicios que no tenían nada que ver con la vida real. No, cuando la gente utiliza realmente la lógica, cuando realmente la aplica en su vida, empieza primero a no decir las cosas simplemente porque sí. Acepta que si afirma algo que es importante y puede impactar la vida de otros y no es obvio o evidente para todo el mundo, tiene la responsabilidad de justificarlo, demostrar que no se lo sacó de la manga, que no lo inventó, que tiene una razón por la que lo dice, que es un discurso racional, que da razones. Y si los mexicanos aprendiéramos a esperar razones en los discursos, que no aceptáramos lo que nos dicen sin preguntarnos ¿y cómo lo saben? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cuál es la evidencia a favor de ello? Si tuviéramos un poco de sentido crítico, de espíritu científico, la ciudadanía cambiaría. La democracia sería un diálogo racional, sería un dar y ofrecer razones, y no solamente la ley de la fuerza, de poder sojuzgar al otro o confundirlo o chantajearlo emocionalmente. Las emociones son importantes, pero la razón es imprescindible.
Las dos cosas tienen que cooperar para que tengamos buenos sentimientos y nuestras buenas intenciones no nos lleven al infierno. En general, la lógica en nuestra vida diaria, para una persona en Morelia, le ayudaría a distinguir la ciencia de la superstición, el pensamiento mágico de los conocimientos basados en evidencia, más o menos fundamentados. Nos serviría para leer mejor, lo cual necesitamos urgentemente, incluyendo leer lo que otros nos dicen, leer el lenguaje corporal de otras personas, leer las señales que nos están mandando, analizar los mensajes, tanto el pensamiento propio como el ajeno, escribir, comunicarnos mejor, que puede ser mandando correo electrónico o simplemente con una mirada. A veces uno se expresa y se comunica de maneras no verbales, y eso también es importante, tiene su lógica, y discutir mejor. Poder conversar y dialogar con los demás. Entonces, básicamente, nos ayudaría a clarificar de qué estamos hablando, a construir nuestro discurso mejor, a entender, a reconstruir el discurso de otros para poder comunicarnos y a mejorar ese discurso. No solamente a tenerlo claramente expresado, sino ahora que lo entendemos, superarlo. Ir mejorando cada vez más ese discurso. Muchas gracias, doctor Raimundo Morado Estrada. Ha sido un placer tenerlo en Voces de Cambio. Agradecemos mucho que haya aceptado participar en este programa y nos sentimos muy complacidos con su presencia. Esto ha sido una emisión más de Voces de Cambio. Agradecemos a Cambio de Michoacán la transmisión de esta información y a usted que nos escucha. Muchas gracias. Voces de Cambio.